Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades planificadas para esta semana. En pantalla ustedes pueden observar el material de apoyo con el tema que nosotros vamos a ver. Y habíamos estado viendo en clases anteriores ya nuestro sistema solar, habíamos estado viendo determinados cuerpos celestes y en esta ocasión nos corresponde ver las constelaciones. Vamos a ver cuáles son. En una noche oscura y lejos de la contaminación luminosa de la ciudad, si observamos el cielo, podemos apreciar la luz difusa de centenares de estrellas que parecen formar agrupaciones de donde resaltan ciertas de estas, con unas formas imaginarias unidas por líneas no visibles denominadas constelaciones. Normalmente las constelaciones adquieren su nombre en honor a figuras mitológicas, religiosas, animales u objetos que vienen de los griegos, romanos y también de los árabes. Además sirven para localizar más fácilmente los astros y nos permiten orientarnos en el cielo. Es lo que nos permiten hacer estas famosas constelaciones. Existen un total de 88 constelaciones que podemos apreciar en el cielo nocturno terrestre, es decir, que cada constelación ocupa una región definida en el cielo. Entre las más conocidas encontramos la Osa Mayor, Centauro, Orión o Cruz del Sur. Aquí nosotros podemos observar algunas de ellas en esta imagen que obviamente ustedes pueden observar a un costado, que es la representación de algunas de las constelaciones visibles desde nuestro planeta Tierra en el cielo. Tenemos Ofiuco, tenemos la Serpiente, tenemos Sagitario, Hércules, Escudo, Escorpio, Libra, Corona, Austral, Raposa, el Águila, Delfín, la Flecha y así sucesivamente. Hay muchas de ellas más en total, ya saben, 88 constelaciones. Desde la antigüedad, las constelaciones han sido empleadas para medir el tiempo y orientar a los navegantes y comerciantes cuando se encontraban en el mar o en lugares desconocidos. De aquí se derivan las leyendas e identidad de las constelaciones. Así, por ejemplo, a partir de la Osa Mayor y la Osa Menor podemos encontrar la estrella Polaris, que nos ayuda a determinar el norte, mientras que la Cruz del Sur nos permite ubicarnos al sur. Dependiendo del sitio en que nos encontremos en la Tierra, la visión del cielo solo nos permite observar determinadas constelaciones, de aquí que los podamos clasificar en constelaciones australes y también constelaciones boreales. Esa es la clasificación de las constelaciones. Las constelaciones australes son aquellas que podemos observar desde el hemisferio sur, mientras que las boreales son las que podemos observar desde el hemisferio norte. Además, en las regiones ecuatoriales alejadas de los polos podemos apreciar más regiones de constelaciones en los cielos. Eso como parte preliminar en función de las constelaciones que son muy importantes dentro del desarrollo, sobre todo de la movilización de los navegantes en nuestro planeta. Pasamos a un tema bastante interesante, mucho más interesante que las constelaciones, que vamos a ver la posición relativa del Sol y la Tierra y la Luna. Vamos a ver cuáles son cada una de estas. La Tierra, el Sol y la Luna se hallan ubicadas en la Vía Láctea en el sistema solar. El Sol es el centro de este sistema y también la Tierra. El tercer planeta, el movimiento del Sol, de la Tierra y de la Luna da lugar a que en ocasiones uno de estos astros impida la visión del otro, fenómeno que se conoce normalmente como eclipses. Hay dos tipos de eclipses, el eclipse de Sol y el eclipse de Luna. Vamos a ver cuáles son. El eclipse de Sol, la luna se antepone entre el sol y la tierra e impide que nos llegue la luz solar. Desde la tierra se observa cómo la luna oculta al sol. En cuanto al eclipse de luna, la tierra se antepone entre la luna y el sol e impide que la luz solar llegue a la luna. Desde la tierra se observa cómo la sombra de nuestro planeta tapa la luna. A lo largo del mes lunar, la luna cambia su posición con respecto al sol y desde la tierra se observa iluminada distintas partes de la luna o de su cuerpo. A este fenómeno se conoce como las fases lunares. Obviamente las lunas, la luna llena, el cuarto menguante, el cuarto creciente y así sucesivamente que siempre hemos visto. Aquí en esta gráfica nosotros podemos ver cómo obviamente se da el eclipse de sol y cómo se desarrolla el eclipse de luna. El eclipse de sol, obviamente, tenemos en primera instancia, tenemos al sol, tenemos a la mitad, vamos a tener la luna y al otro extremo vamos a tener la tierra. ¿Qué es lo que hace la luna? Impide que la luz solar llegue a nuestro planeta generando una sombra.
En cuanto al eclipse de luna, por el contrario, la Tierra es la que se antepone entre el Sol y la Luna y de esa manera genera una oscuridad, a lo que sí, obviamente se ha denominado fases lunares. Recordemos que tanto la Tierra como la Luna tienen dos movimientos o generan dos movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. La Tierra lo hace alrededor del Sol, la Luna lo hace alrededor de la Tierra. Vamos a ver en cuanto a las etapas lunares. Iniciamos con la primera, que es la luna llena. La luna está situada en el lado contrario del Sol y su cara totalmente iluminada se encuentra frente a la Tierra. En cuanto al cuarto menguante, se observa solo media cara de la luna iluminada por el Sol como una letra C. En cuanto al cuarto creciente, la luna se sitúa de forma que solo se observa la mitad iluminada por el sol, tiene una forma de la letra D. Y la luna nueva, la luna se sitúa entre el sol y la tierra, la cara no iluminada es la que pues se queda frente a la tierra, por lo que no vemos a la luna. Debido al movimiento de rotación de la Tierra, podemos apreciar el día y la noche, además de la diferencia entre, o la diferencia horaria entre las distintas zonas de nuestro planeta. Por el contrario, a medida que la Tierra avanza en su órbita, eso es el movimiento de traslación, a causa de su inclinación del eje terrestre, los rayos del Sol llegan a distintas zonas de la Tierra con mayor o menor inclinación. Esto obviamente calientan de forma distinta si se producen las estaciones del año, como son la primavera, el otoño, el verano, el invierno. Por lo tanto, el movimiento de rotación da origen al día, a la noche y a las diferentes zonas horarias, mientras que el movimiento de traslación da origen a qué? A las estaciones del año. Eso como tema fundamental. Un fenómeno astronómico que se produce en el espacio son las famosas auroras boreales. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. El universo exterior está formado por un vasto espacio lleno de maravillas que a nuestro entendimiento nos podría hacer sentir emocionados, pero también a la vez atemorizados. Existen muchos fenómenos astronómicos que tienen lugar en el gran cosmos y que en ocasiones podemos observarlas, en otras no. Entre los fenómenos que podemos apreciar desde nuestro planeta tenemos la famosa lluvia de estrellas. Son resultado de los desechos cósmicos de los cometas que salen despedidos hacia el espacio e ingresan a la atmósfera terrestre. Las partículas diminutas se queman al entrar en contacto con la atmósfera y producen estrellas fugaces, mientras que las de un tamaño significativo arden como bolas de fuego hasta estrellarse contra la superficie de nuestro planeta. En cuanto a las superlunas, al tener una órbita elíptica, la Luna en ocasiones se aleja o se acerca a la Tierra. Si tiene acercamiento, coincide con la fase lunar llena, la observamos un 14% más grande o un 30% y obviamente un 30% más brillante. Este fenómeno provoca una marea más alta debido a la gravitación lunar. Entonces ya sabemos que en cuanto a la superluna, obviamente como la luna, ya les había dicho, tiene un movimiento tanto de rotación como de traslación. Implica mucho el acercamiento o el alejamiento de la Luna hacia nuestro planeta, porque cuando obviamente está muy cerca de nuestro planeta, este provoca una marea más alta. Por el contrario, mientras se aleja de nuestro planeta, la marea de nuestros océanos baja. Ese es un fenómeno que se da. En cuanto a las auroras boreales, los vientos solares formados por protones y electrónicos procedentes del Sol llegan hasta la Tierra y son desviados por el campo magnético terrestre. Algunas de estas partículas consiguen entrar por los polos magnéticos hasta llegar a la astenosfera. Allí interactúan con las moléculas del oxígeno y nitrógeno y causan un desprendimiento de calor y de luz. Las moléculas de nitrógeno producen, al separarse, una coloración rojiza anaranjada, mientras que las moléculas del oxígeno también desprenden calor al romper sus enlaces y producen, en este caso, una coloración azul violeta. En cuanto a la alineación de los planetas, es otro fenómeno importante. Es un fenómeno único que no ocurre con frecuencia debido a la traslación única de cada planeta. Perdón, un ratito, compañeros.
Listo, compañeros, muchas gracias por su espera. Vamos a dar por culminado la presente clase en este último tema que estábamos viendo y obviamente habíamos visto los fenómenos que se dan en nuestro espacio, ¿no es cierto? Fenómenos astronómicos que se producen. Habíamos estado hablando de la lluvia de estrellas, las superlunas, las auroras boreales y la alineación de los planetas, que es un fenómeno único que ocurre con frecuencia debido a la traslación única de cada planeta y que hace referencia a la alineación de 5 planetas del sistema solar como son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta alineación se observa entre los planetas uno tras de otro y entre el horizonte y también la Luna. En cuanto al espectro electromagnético, uno de los fundamentos que sustenta la expansión del universo es el desplazamiento al rojo de las líneas espectrales. El espectro electromagnético es un conjunto de radiaciones solares y se extiende desde la radiación de menor longitud de onda hasta las de mayor longitud de onda. La Tierra se calienta a causa de la radiación electromagnética de distintas longitudes de onda emitidas por el Sol. La radiación con longitud de onda más corta es la que posee más energía, como son los rayos ultravioletas, que tienen una longitud de onda por debajo de los 360 nanómetros. La luz visible tiene una longitud de onda entre los 360 y los 760 nanómetros. Los rayos de longitud de onda más larga superan los 760, son los infrarrojos que poseen poca energía y producen calor. Cuando la radiación solar llega a la Tierra ocurre lo siguiente. La radiación ultravioleta comprendida entre los 200 nanómetros y 330 es absorbida por el ozono. La radiación visible pasa a través de la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. Los rayos infrarrojos son absorbidos por el dióxido de carbono de la troposfera. Una serie de radiaciones absorbidas por la Tierra es emitida en forma de calor, que es captada por el dióxido de carbono y el vapor de agua de la atmósfera. Esos gases provocan el efecto invernadero natural, fenómeno que hace que la temperatura media de la superficie terrestre se mantenga en unos márgenes que permite el desarrollo de la vida. Parte de la radiación que llega de la atmósfera a la superficie terrestre es reflejada hacia el espacio. La radiación refleja por un planeta recibe el nombre de albedo. Los agentes responsables del albedo de la Tierra son las nubes, el polvo atmosférico, los gases atmosféricos, las zonas cubiertas por hielo y la nieve, los océanos y los continentes. Los sitios libres de hielo o nieves son menores. Esas son las características en cuanto al espectro electromagnético que también posee nuestra Tierra. Aquí en este gráfico, en este diagrama, podemos ver la representación de las líneas del espectro electromagnético que se les ha explicado anteriormente y podemos ver los rayos ultravioletas, la luz visible, obviamente como obviamente son refractados, muchos de ellos son regresados hacia el espacio para evitar daños colaterales no solamente hacia nuestro planeta, sino también a los diferentes seres que habitan la Tierra. Entonces, ahí nosotros con este tema, obviamente es lo que damos por concluido la presente clase. Esperemos que en las próximas clases y estemos ya podamos desarrollar de forma normal. Señores y señores, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.